Ey, chapa, peina, najame, imagina, agora uma nyande programa, mi pende programa entero, va pende, se va que era vagina, que a toda la hermano, pero. En el pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado del departamento de Itapoy. En el puta son barete, en el ino, en el puta son barete, a ver, ya puta son, en el Diego de Enviapoy, pastor Sergio David, vale, ¿cómo pasó? Vale, la por congregación Betel vive va a poner en el reino a pesaña puto hombre imagina a llegue ya pojare pastor Sergio de video ya 6 con la TV edición 726 veas esa mañana de foto pues título de hoy ya jovares a mañana pastor Sergio lo van de los bares ya mañana pastor Sergio a pegar de fondo hermano Ramiro el boliviano ya este veo juego que ya comí ahora el mismo la pastor Emilio Vázquez Batecolo, hermano Cuera, esa para Emilio Vázquez, sí, a ver, ya prepara para el tema el año de estudios fuera, ya recopa el tema completo en la página de Cabija Torá, estudios bíblicos en guaraní. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que estamos publicando. De primer capítulo 10. Pregunta una lista de descripción. Esto pata Gálata, Efesio, esto pata primera de Corintio, segunda de Corintio, esto pata ahí Juan, esto que la estudio y después pues. Sí, estaba hermano Emilio, corre para este o paro vieja, sí, o este ya la, aunque alguna cosa ando pillar para la área, pero hoy cual abrazo rompe espalda mía, me va a pillar para este. Allá hay más y país. Entonces, gran saludo a todos los que siguen la programación de Cabija Torá. A ver, hermano, compañero de Emilio Vázquez, continuando con la programación. Adelante, a peseñina, Pastor Emilio Vázquez. Metete, hay que ir a Paraguay, viene. Espectacular, allá ya compartí, imagina, a ver, mi ay, bueno. 1, 2, 3, 4 videos, y iba ya por ahí, ¿cuánto sería? 4, desde 723 al, ahí pone 726, de vale, para serio. Oye, ma, ya, te voy a talón, no tiene abrazo, rompe espalda, te imaginas que Cabija Torá, edición número 728 de Cabija Torá, ma, y para Sergio, este vagina, llegue ya por ñande, coñande, video mite, se anga muy, claro, necesitamos esa costumbre de manajo y que muy te YouTube, como un PB Cabija Torá, estudio bíblico en guaraní Cabija Torá, o si no Cabija Torá, ahí yo disfrutamos y viginañan de 700 y algo más de audio, también sea, Record Guinness, 726 audio moreco, qué bueno, ya, qué lindo. Y en YouTube, y en Facebook, Emilio Vázquez, se topata Facebook. Hoy quiero olo y ujina. Allá por mi mismo la video y pesa y mi misma por ella que poco a a veces al revés amba hoy tío que se puede allá por la video vamos a vivir vamos a ir San Lorenzo y Olado de cara ahí vale por otros ahí mía veo oye y cuál bueno para serio hágate ya cora para ver. Bueno, oye, tengo eso, oye, radio Basarupi Vega, Cabija Torá. Vas a ver que tú ya en tu país hoy lo está, de punta a punta a Paraguay. Pura papá, yo, esa, Qué barro, o sea, callo, ahí, más lo que hay, esa, pura papá, esa gente, de cuando ande bueno, ni en la calle, ¿cuánto sé yo? Socorro, o sea, una vez una papa, a veces era haitiana, será japia, a veces era seguro llega. Da ay misa por la misericordia. Socorro, o sea, pues moro cayo, moro cojudo de tenis. Se güero ñami, se vos pasear de punta a punta la colonia Ricojana, y esta que socorro, aña aprendes a taponar de morir, senda y pollo yo Juan, ojo. No vas a hacer mil setting puentes. Ustedes no han empacado, hueví, han potiza a la hoja, jamás la puente,
Opo llevo leaja hoy ese galo pasa. Ya que coya a mí mano y la roma es a ver mon buido y no sé. Se upima y la cayu arija y catujan maisa ang mahewa moite la a vecina la hace tiempo la yapona yu mon buido. Así colonia domingo a viajar a ver se andua con el lugar mi cuadra. Ajá, y que amo valor y rivarola. Cuente que iban hueves años por más. Vas a hacerse la senda. Au peine más a lo que amo y te un más potama valor y vina. Andar, ¿sabes cuántos kilómetros era cuando eso? Pero inyectado de animal. ¿Cómo es? Ahí ja, o sea, ahí sí chucu apa. Onda ahí sí. Hanya aprender ese to ala ho aha hanya kunci ari ha chu. Hanya tu pon mi sen nam bi mi pepe pao ne tu ya nye bebe se su ba ye to be ta. Apa. Ro chu se. Ba ai u to ne ba to se yo pon antes aga te con de nye ya. No. A te la ura papaina. Ahí botando mi una papá y estaba experimentando mi pedazo para papá para ayude qué la grandeza del padre ahí hola que vengo a acá y te hasta ese velocidad o anda sabe como doña ni de parejero qué barros parejero nadie se prepara la yara pero cuidar por ese un trotado como nambre na pujare veo un bogotá rey soy con la cara yo voy a jugo padre y no corro. Y bueno, a ver, hacia el padre y me ya mombe humo a la amba eri vestimos hoy. Que sabe, vamos a la historia. Así es, hermano, pero más 595-985-162-975. Línea personal, pegar un kilo y está un bow paitela. Y paro la pregunta, de Moai, que digo, haga la pregunta y respuestas. No, increíble, o sea, hoy día. Usted ande más allá pone otras cosas ahí. Se da su pan, a veces va a responder pan. Hacen va pura. Imagina, a ver, coño, de. En la Italia de riñón, veis, no pero bueno, hay algo. Ya de socio, una pepe, foto, pero ahí. Pastor, hermano. Massimino, hermano Massimino. Ego, no, el mismo Lores caso que se hace ahí esa la agua la Dios Massimino, digo la agua la Itala de riñón. De entender yo de la cepa ya es otra vez a buscar por maíz seco, a ver, signo tailandés, paitahuitera, chamaco, coño, en baitela idioma, ay. Bomba ahí boda. Ya se escapa un humilla puca. Bueno, pero ahora que no se es lo hermano, pero ahora que no se es esto, pues es para con ambas. El cuadro se riñonito y potimba ponar. Neñene saña seguía, muy bien, pues pero casi mío más señe putino mía. Uy, ahí te, algo importante ahí, la pendencia de acá, ven ofrendando. La línea personal, giro personal, vica tu peruca. 0985-162-975 a 0985-6898-24 pea giro Tigo Bella Posee ahí te irá la más mía una cosita misa en el pago ya llegó ya hasta años de dure hoy mantener a los hermanos de buenos corazones pero ahora dicen mi después lo veo yo veo así lo veo hoy en medio de los dolores que tenemos, glorificamos, alabamos, adoramos y saltamos hasta no bebí. Ahí la misma cosa, no sé si vea. Ahí sí la usted se la he hablado todo. Cuando ya grabamos, ya EPM lado positivo, la misma cosa, pero es un poján que tú te compartirla y que tú te digas, si me ahora la tampa ahora ahí, no. O sea, soy riñón de la hija, bueno, es función, es que oración, por favor, porque niño que tengo mica, tú, y gato contra hombre. Bueno, ¿cuándo lo que vas a empezar? Que vea, para torcer. Esta para torcer y una bella, oye,
sepa este, ¿cuándo lo que vas a empezar a exponer la primera carta a los tesalonicenses? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Ay, 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 ¿qué tal van a este? Ya, ñe, pues no te acote ya. Cierto, y tengo, ya, de ya, piensa a mí. Ya digo, Pama yo corillo ahí. Se ha chu se hace y urija bebé. Año vacaciones forzado y mi urija bebé. Ah, quedamos vio ya en primera a los tesalonicenses. Ah, qué pea. Bueno, va, era promesa de promesa, hay que cumplirse. En relación a la carta de los tesalonicenses, según escuché, no sé si es verdad, dicen que es el primero de los evangelios que se escribió y no Marcos. No. Marcos es el primero de los evangelios, casi. Pero sí, primera carta a los tesalonicenses es la primera carta, carta al evangelio con todo lo que es relacionado al año de Salvador, el Mesías e Ias Oyapuaco. Sí, ese sí fue Marco. Ahora lo estudié y nada. Dicho sea, paso saludo, hermano Ramiro. Hoy que mañana el grupo Inyección de Esperanza, el hermano de Bolivia. Bebé. Bueno, estudiamos ahí Marcos y Naurendía. Marcos sí, ese es el primer evangelio. Sin duda, ese es categórico. Cuando ni me confundí. Primer evangelio con la primera carta. Primer evangelio fue los hechos dichos del Mesías, recopilado por Marcos. Allá, el Mesías ya puede meter. A la carta de Pablo, primero cartas a escribía es a los tesalonicenses, pero Pablo y pilla vaina, hermano. Puede votar de corregirme porque ella confundirse vino. Meterse año confundía ya. Y yo igual lento ahí. Sí, esto ya le están ahí, ya pone esta tiene introducción, hay una izquierda, va a ser que están de más tesalonicenses capítulo 1 a Shaul, Silvano, a Timoteo, ya como la introducción, porque a ver ya pillamos ahí, me confundimos y lo hizo. Bueno, entonces aclarado, pega por parte, va a poner otras cosas y nada, a ver, no fueron escritos al mismo tiempo tesalonicense y no. Tesalonicense fue escrito en el año 50 o 51. Marcos por lo menos unos 20 a 25 años después. 20 a 25 años después, sería por lo menos 70 o 75 años después. Por eso es, ya estamos en lo escrito. La escrito relacionado al Mesías más antiguo es tesalonicense. Primero, yo escribí antes que los evangelios. Entre los evangelios, el más antiguo es Bayuyera, tenemos a vaina. Eso, ahí está para Marco, excelente. Bueno. Y que por mí no vamos a pillarle esta y no pregunta ya, porque o si no pues allá potañan debe ti solamente pregunta allí ya potas y nada ya letas y nada allí ya poco de exposición de porque allá posee a ver ti introducción y miga tu esa que pillarlo y cuando va ya estudiar tamba esa para oye es una introducción y qué tal que ya jao heise. Bueno. Ya en Guajina Curico amo teniendo de primera carta a los tesalonicenses, oye, Jai Jahwe, apóstol Pablo Rupi, más o menos 50-51, voy a anotarlo ahí, es primer escrito relacionado en tiempos del Mesías o acerca del Mesías o también Icatuya es primer escrito antes de los evangelios. Era la carta a los tesalonicenses. Primero en las cartas a pila evangelio que pillaban.
Peánico Corintio, oye, ahí, ve. Corintio, pues, oye, un guaré. Oye, ojo, guría, hoy me Tesalónica, ve, gurí, Pablo. A pedir, oye, puta, ojo, saco, y Corintio, otro lado. Ojo, miren, oye, pongo a ver a cocar. Care y que peja pedir documento y antiguo, vea con Nuevo Testamento, veo. A ti pregunta, Guri. No, hermano, el Mesías ya murió. El Mesías ya murió cuando Pablo escribe esta acá. Imagínate, 50-51. El Mesías el Mesías no pudo haber estado vivo todavía si el Mesías muere. ¿Cuál es lo importante que hago? Dato, hermano. Ya está si Pablo pegó ya aparecer el Mesías o manoría o resucitaría, hermano. Usted ya era jamás en cuenta curiosa. Entonces nunca pudo el Mesías estar vivo o tener acceso a estas cosas, porque el Mesías humano, probablemente el Mesías ha muerto en el año 30 ya. A veces ya van a 30, 40, 50, más o menos 20 años después del Mesías, oye, escribí el primer documento del Nuevo Testamento. Hay una carta primera a los tesalonicenses. Así que acá ya era jamás en cuenta que el Mesías, ya pasó la muerte del Mesías unos 20 años, probablemente. Se data la muerte del Mesías en el año 30. Bueno, ya vamos a ir por esa datación. Desde Corinto. Bueno, otra cosa que Catuña añadí, a la añade introducción. Y ve, pues no la llamo Caiguete, llamo Pucuete. Por eso, datos muy interesantes y veo carta a los tesalonicenses sobre los viajes de Pablo, sobre una comunidad creyente en el Mesías fundada y sus preocupaciones por ella. Nos indica también el núcleo de su predicación a los paganos y nos hace vivir su creencia en un fin del mundo inmediato. Pablo. Eso habíamos nosotros explicado ya, que para Pablo era la venida del Mesías inminente. O sea, Pablo es de Pucubeima. Pablo inclusive está vivo el Mesías por segunda vez. Entonces la carta pero reflejado, vamos a apurarlo, hermano, porque soltarlo, hermano, venía alinear que no, hermano. Porque probablemente todo el mundo pensaba que la venida del Mesías estaba en esos tiempos, la segunda vez. Ya explicamos, ya estudiaba un guaré corintio. Bueno. Durante el llamado segundo viaje misionero y después de que la asamblea de Jerusalén, Hechos 15 y Gálatas 2, permitiera que los gentiles siguieran en parte su modo de vida, sin la obligación de circuncidarse y sin la necesidad de observar todas las leyes de pureza del judaísmo, Pablo llega desde Filipo, norte de Grecia, a Tesalónica, Tesalonicenses 2:2, y funda aquí una nueva comunidad de seguidores del Mesías, o en el Mesías. Tesalonicenses 1:5 y versículo siguiente. Tuvo Pablo que marcharse pronto porque su predicación no gustaba a muchos judíos y provocaba malestar social, por lo que se planteó volver a Tesalónica más adelante, pero las circunstancias lo impidieron. Tesalonicenses 2, 17 y 18. Sí, hay contra de... Sí, porque él, a los gentiles pues, no era obligación la circuncisión. Cuando los judíos. Ellos pues para judaizar, y oye, sí o sí, oye, circuncidar. Ese tío ya es una hueá, se sabe llegar a la término, gentil o acatar las leyes judías o circuncidadas hoy que jamás ya pude ver.
Mm. Y ellos así ganaban adeptos, pues. Pero ya, y está para ahí, y le y está ahí, a Pablo es y no. Ya lo había el Mesías veja, era bella ya por la inmersión bautismo, ya guardar algunos mandamientos establecidos corresponde a Ñandé de la Torá, ya ella, creyendo en el Mesías y en el Padre. Pea mayo, pea, si ya viene, si ya va, o sea, en la sinagoga. Algunos está en la Orovía, Pablo ve, inclusive judíos mismos que le apoyaron, de la sinagoga y dirigentes de sinagoga, y otros no, eran celosos, en extremo. No, pues circuncisión no permitía, bueno, ahí Pablo a los gentiles a escuela ya. Pero Pablo nunca predicó la no circuncisión a los judíos. Bueno, voy a putar. En el entretanto, Pablo está en Atenas, según Tesalonicenses 3:1. De allí, ansioso por saber cómo les iba a los nuevos seguidores del Mesías, envía a su discípulo más joven, Timoteo, ojo Tesalónica. Allá topa Tesalonicenses 3:1 al 2. Pablo sabe que le compete velar por la perseverancia en la fe de la comunidad que ha abundado, obviamente, y pues fue ánimo allá. Dijo, mina Timoteo, será esa mía, de eva año museo, güey, güey, no está se muy lento, eva me puta y que me puta desanimado y pamba era evo que güey, riba arago y coguri. Te dijo, mina esa ni güey, viva año de vino y está, eva y coña de congrega. Da ya tenía con anga, esa pato Sergio, ojo, ahí está mensaje, y no, así no era antes, y hay que llevar cartas, o si no, Juan, tiene persona memorizar la hereda su para la mensajero. O donde está y lo escribí ahí, güey. Entonces la mensajero tenía que tener la capacidad de memorizar el mensaje que se le da en palabra. Y grabadora humana se lo da. Ya, bueno, ya, hubo otro mensaje, pero sí que hay loco, Juan. Lo escribí cuando escribí entregar la carta, pero el mapa y la analfabetismo. O sea que en tiempo de esta primera carta a los tesalonicenses, en tiempo de que Pablo escribía eso, más o menos ya un 70-80% eran analfabetos, ¿sí, papá? O 70-80% de analfabetismo. Getauga, getauga. Pero más o menos ya pues él hace análisis curi porque na la y pucueteita se la pero pebión da ve no maina va iba le vea y otro patas y se corregita no probablemente más hoy pero 70-80% no le dejando escribir lo mitad. Así que lo interesante era el redactor de la carta y el orador, va, ese es el orador, no es orador, sino con voz asala mensaje o disertar. Y cuana y que todo más lo está memorizar. Lo está la ñaca me miau grabando. Va, es más, te culto, ve, vete y congregación, ve, o Pablo oye, anda, ella de hecho la mayoría y cuadernos y lapiditas o escribitas y nada, y Pablo. Ojalá me gustaría haber hecho eso a ellos, era un sueño para ellos. Esa era una tecnología sumamente muy alta para ellos, no juguetes, de ahí. Quizás Timoteo va a venir a escribir a ella, pero la mayoría no lo hacía. Además de ti, 70-80%. No, y de 10 que están ahí, 8 no escribiéndole, y a 2 más le diga tú. Así que no es más la cuenta. Y tú, Hugo se va en esos tiempos. Bueno, a pegado tocar Pablo Pepea con tiempo allá. Probablemente Timoteo vuelve con una buena noticia, según Tesalonicenses 3:6. Y probablemente con una carta en la que los tesalonicenses piden al apóstol que le aclare alguna duda respecto a los momentos finales del mundo y la segunda venida del Mesías como juez. Pero ya de Cota Gina anga la primera tesalonicense 4:13-17. A la tira. Ya opito y pata yo, mía. Sí, usted te irá, hombre. O explicarme, ahora Pablo la esa va al Mesías, ahora descubre revelación. Y mía ya. Ah, entonces, probablemente, algunos habían preguntado y da cuál es ese man. ¿Cuál es la la término probable? Puede ser que Timoteo o Berúguri y carta da ya topa y la carta raramente, lastimosamente, ni una carta
que Pablo se le mandó a Pablo un yetopay. Oye, Eugelo es un disparo, por miedo a los romanos o a los propios judíos que le trataba de traidores a Oyaguala, Hapisacuérare o la Gentilecuérare a los romanos. Pero se conservó unas cartas que Pablo escribió, o las yo recibía. O punto dos, probablemente Timoteo era un buen orador y un buen memorizador. O memorizaba, bueno, güerula mensaje, bueno, Pablo. Que ya vamos a ir de Salonicense, cuera, los hermanos. Y candela, el Mesías bamba, ese tela, o uta o ve, ángala, o cota o ve la fin del tiempo, o sea, la venida del Mesías, finales, acá en hecho de finales del mundo, allá. Coño, entendeba ahí, finales del mundo presente, ya, para un mundo nuevo, o sea, un reino nuevo. Añande fin del mundo, ella es allí, oca pupa, gente, papa, y te do desaparecer para siempre en el mundo. Y ella era peso, pues, donde ahí, ay, 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 bueno. Entonces, usted ve la ya cocina, mande, ¿dónde encontramos? Cuando el Pablo explicata y Nauta, el Mesías triunfante. Y puta la turuja, la manoa que quiero via tu BGC, que vamos ahí, no, por orota cauta. Tesalonicenses 4:13 en adelante. Y lo que más preocupaba a los tesalonicenses era qué iba a ocurrir con los creyentes que habían fallecido antes de la venida del Mesías. Peala ya detectada según la respuesta de Pablo. Pealo y aspira mi creyente. Añande, mismo esta vez ya pongo a pregunta. Tamba, eco escota la, mi do aceptar ya hija. Eco escota mi onega hija. José, familia afuera y bueno, cuando hay cuándo, de acuerdo con serábico, con la o resucitada, siempre hay dudas. Y esas dudas ya misma fue ahí en la mente de los tesalonicenses. Entonces, o la mensajero y Pablo de allá. La peángula, uña Pepe y su era peángula. Hoy sea y cuella, bueno, Pablo va a tener que hacer una carta después o responder jamás si fuera va esa etapa mía jaupeo pescarta en la primera carta que a la pitaña a los tesalonicenses vayan de la ya tuya también a la cuando allí que y pubaraya ahora en introducción que estaba en ahí peango y pucú hermano la introducción porque peango allí ya pota pesa pues no podemos engañarte y vete punteada y doy porque está a punto de cobrar a ti seminario y aparte estoy a poner que tú tranquilo ponaje y bueno los que más preocupaban a los tesalonicenses era qué iba a ocurrir con los creyentes que habían fallecido antes de la venida del Mesías, que se imaginaba que esa venida sería muy inmediata. Esa, ellos, no sé por qué. Ellos después mismo hablan enseguida, como que la era muy teteío, joven allá. Imagínense, ya 20 años de su muerte, como, ay, nada, 20, 21 años, 30, cuando así. Entonces, pues, y no pegan, cualquier momento, pegan. Y eso no se le reveló a nadie. Pegan más hoy ni el Mesías, y tú ando revelar y lamba es tiempo para una. Así que ni los ángeles ellos. Entonces, como vamos a calcular, hermano, ¿dónde iba ahí? Porque pero tampoco ellos no hicieron mal porque ellos no pusieron de ir y bueno, tal fecha que gusta el Mesías, tal año. Ellos no dijeron eso, pero creían que estaba próximo su venida, en esos tiempos, en esa década probablemente es a la UTA. Entonces, sabéis más 10 años, vaya y preparar, entonces pesa y cogí. Y eso le ayudó mucho a permanecer en santidad. Añandego la mía cosa, Añandego, y cada que fiesta la trompeta, ¿no? No, fiesta de la trompeta pasados bueno, ya santifica baitela, tan santito baitena, hambrena, ya preparado. Empezamos bien, todo. No, oye, bueno, pues, ya seguimos, ya. Y otro que ya vivía en santidad, en obediencia, pues ya seguimos, pecha. Que tuvo otro, fiesta de la trompeta, bebemos, oye, guay, que ya una. A veces ya,
Oye, una de las festividades de la trompeta, la cabaña, pero menos una gente, imagina algunos. Bueno, a veces de hija de escuela, pues allá. Probablemente muchos de los miembros del grupo eran de origen pagano y de un estrato social medio o bajo. Oye, la de cachoncito, güey. Su fe le había retraído de la participación plena en la vida de la ciudadanía a causa de su apartamiento de la fe en los dioses cívicos que conllevaba la adopción de costumbres especiales. Que está ahí, Dios, burico. Ajá, de oye, la cultura, la religión oficial y sus dioses y sus ídolos y sus fiestas patronales y nombre, ahora y ese. Está con Anshawa en tiempo de paz. Yo y los dioses y sus fiestas. Cada dios y recola y tiempo oye, ya pues yo y fiesta, eso no es nuevo, eso no fue invento de la iglesia católica, es la iglesia católica o incorporando más. Ore copa y fiesta ara. Está esa guaña convertía a la ñena y no parece de guerra espiritual lento dentro de la congregación porque algunos hermanos oye pues sí que hubo dolor. Bajo el brazo derecho traigo la Biblia y bajo el brazo izquierdo mi santito. Va, oye, ya puedo ver, ahí va a ser yo. Va, no, va, si va a dar nada. Uno no se llama nada. Ay, ay, ay. Anina, si se me buscarlo, hermano. Bueno, qué varón. Después me imagino que a veces va a ser yo. Un lado donde iba a la de Biblia. A otro lado ya tú la de santito. Qué varón. Ay, ay, ay. Se ve copado, mira, se ve monje católico, pues. Qué varón. Bueno, por ello sentían la hostilidad del entorno que les incitaba a desfallecer en la fe, que debían contrarrestar con la esperanza de un fin inmediato del mundo. Bueno, upeo hoy no estamos como pensáis, y va te corta la coanga pensando. Coanga la desastre, deja la idolatría, deja la inmoralidad. Coanga tú lo estás calle veo yo yuca yo carne asa. Sí, ahora Jaime, buica, buico yucando. Está upado la gente. Bueno, añade viaje y yo tú lo estás. Sí, hago ya cosas malas, hago cosas la fin, hago cosas no escoya Paraguay, sí, ahora y me voy y bebe acá, voy yucando, tú ya o violar y propia familia, o peor yucar alguno. No, estamos locos. Y bueno, ya, peango, gusta mala, peango, y bueno, en tiempo de ellos también. Había muchas cosas que le hostiles y seco, muy contradictorios, cosas muy fuertes que sucedían, que contradecían mucho a la fe, que escuelas y bueno, peango, no hay poco, no peango, anga, tú tal vez la misma cosa de ella, allá, ¿dónde? Bueno, a pesar, hermano, Pese ya puta pedir pequeña introducción y pues no la llegué directo, te diga toda muecha, haga de acuerdo a la yan de versículo y ya le ya a ver ya de coco, pues está guamba a poco, madre pues. A topas interesantes están, pero a medida que vamos a ir explicando los versículos, vamos a ir leyendo estas partes históricas que hayan de ayudar, hayan de mejorar. Pero modo de introducción de cotidiano, pues no la llegué en bruto. Oye, te va. Dice ya mojilla pues viene el día poco estudiar guajera bajita que hija tora viaja, imagina primera de Tesalonicense introducción. Bueno, oye, quédame a versículo, shalom, bendiciones esta mañana con Gaia Tora.